¿Te imaginas trabajar en la producción de tu vida, en ese largometraje que has estado soñando? Tenés el guión, tenés el equipo, tenés incluso la locación soñada, pero cuando vas a buscar el financiamiento, cuando vas a buscar apoyo, descubres que en tu país en realidad no existe un mecanismo para apoyar ese tipo de producción. No hay fondo, no hay crédito fiscal, no hay cuota de pantalla, no hay absolutamente nada, ¿no? Solo el silencio, el vacío. Y aquí es donde nace la pregunta, ¿cómo es posible que el cine, una de las expresiones culturales más poderosas, más identitarias de nuestra región, todavía dependa del azar, todavía dependa de la suerte, ¿no? De la buena voluntad o capaz de una convocatoria de por allá, ¿no? Lejana al otro lado del mundo, que quizás ni siquiera aplica para tu propio contexto, ¿no? Esta pregunta, pues, es totalmente válida porque es una realidad, ¿no? Es la realidad de muchos países de América Latina y del mundo hispanohablante en general, en donde el marco legal para el audiovisual es casi inexistente en muchos países o en otros casos es hasta obsoleto. Si sos una persona que trabajas en gestión cultural, si estás vinculada al sector audiovisual, si asesoras instituciones, si trabajas en una oficina de cultura, o bueno, te interesa nada más, ¿no? Alejandro, yo estoy aquí porque me interesa saber, entender cómo funciona este armatroste, ¿no? Jurídico que sostiene o debería sostener la producción cinematográfica en nuestra región, pues este episodio justo está hecho, está grabado para ti. Hoy vamos a hablar de las leyes de cine, qué son, para qué sirven, qué deben contener y por qué su diseño importa muchísimo para, para hacer más de lo que normalmente creemos, ¿no? Te doy la bienvenida a Gestión Cultural del Podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy miércoles 29 de abril del año 2026, en el episodio 155, vamos a hablar de qué debe contener una ley de cine. ¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un podcast traído por acultura.org, quien precisamente patrocina este programa. Ya casi está listo el curso de evaluación de indicadores de impacto cultural. Digo pues porque a esta fecha ya nos faltan un par de clases. Nos la hemos pasado bien, hemos visto las dimensiones de las evaluaciones, de los indicadores, de cómo sacar indicadores, de cómo formularlos, de cómo están ligados a los objetivos, de por qué son importantes, de cómo podemos medir. Uy, voy a decir algo muy malo, ¿no? ¿Cómo podemos medir la cultura? Terror, ¿no? No, de hecho eso hemos aprendido en el curso, que no se trata de evaluar o medir la cultura, se trata de medir los resultados de nuestros proyectos culturales. Pues bueno, la verdad me la he pasado muy bien grabándolo. Sé que siempre digo lo mismo, pero la verdad me gusta mucho poder explicar esos temas y pues nada, está ahí en acultura.org Pleca Academia, cuesta nada más $10, hay muchísimos más cursos también, muchas formaciones en gestión cultural. Súmate a trabajar por la cultura de nuestro mundo. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy que tiene bastante tela, bastante interés. Bueno, a mí me gusta mucho porque me gusta el cine, creo que cualquier persona de la gestión cultural. Y vamos a empezar por lo más básico, que a veces lo más básico también es lo más importante, ¿no? La ley del cine es una necesidad, es algo que beneficia a personas artistas. Esto no debería de verse como esto, ¿no? Un lujo, algo extra, como algo que pues estos artistas están molestando porque exista. En realidad, la ley de cine protege el arte que muchas personas crean, pero también protege el arte que muchas personas consumen. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que cuando hablamos de leyes, estamos hablando de una decisión política, ¿no? Y de una decisión de política pública también, que también va a llevar al reconocimiento de que el cine no solo es entretenimiento, ¿verdad? El cine es parte de la identidad de un país, es memoria,
es economía, es empleo, es una industria, ¿no? Y como una industria necesita reglas de juego claras. Me encanta, por ejemplo, tenemos países como Argentina, México, Brasil, incluso Colombia, que tienen legislación cinematográfica con décadas de historia. Es más, me gustó mucho que en México vi que hace poco renovaron la ley de cine y ahora es ley de audiovisuales, algo así. No alcancé a leer bien. Pero, qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque no es casualidad que esos mismos países también sean los países con las industrias audiovisuales más desarrolladas de América Latina. No es al azar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, el INCA, que gracias a que existe la ley, es que sigue existiendo el instituto, ¿no? Porque probablemente hubiese desaparecido ya hace algunos añitos, pero como la ley lo protege, pues esto ya no se trata de una política en específica de algún gobierno en turno. Es que la ley protege la promoción del cine y eso es importantísimo. Esto no quiere decir también que, bueno, como hay ley de cine, esto es el paraíso para los cineastas, ¿no? Los problemas de implementación, de presupuesto, de burocracia, eso pasa siempre en todos los países, pero sí nos da un olfato, ¿no? Nos quiere decir una señal que donde no hay ley, también no hay políticas que apoyen al cine y que también si no hay apoyo al cine no hay continuidad. Obviamente, ¿no? Las personas que trabajan en producción audiovisual eh, viven en una permanente incertidumbre cuando no existe este marco legal o esta política que pueda ayudarlos a planificar, a crecer, a construir una empresa, a aportar a una industria, ¿no? O que la industria audiovisual sea sostenible. Y qué pasa también, que aquí hay una gran confusión, porque esto pasa en muchos países, que se discute la propuesta de una ley de cine. Es que la ley no va a crear el cine, porque muchos piensan eso, no vamos a crear más cine generando la ley. Aquí hay que entender algo, las personas creativas, ¿no? Crean el cine, no la ley. La ley lo que debería de crear son las condiciones para que ese cine pueda existir con mayor regularidad. Entonces, esa es la mira. Muchas personas consideran que la ley obliga a generar cine, ¿no? La ley debería de crear las condiciones para que las personas creativas generen cine con mayor diversidad, con mayor impacto, sin esta incertidumbre terrible, ¿no? Entonces aquí es como plantar, ¿no? Una semilla en un suelo fértil o plantarla en el cemento cuando no tenés ley. Por eso cuando alguien en el sector audiovisual dice que se necesita una ley de cine, en realidad no es que esté pidiendo que el Estado le regale dinero, eso es lo que voy, no, esa es la confusión. La verdad, el punto central es que el Estado debe reconocer que esta actividad tiene un valor que merece ser sostenido, pero no sostenido por antojo, ¿no? Sino que con políticas concretas, con leyes concretas, igual que cualquier otro sector económico. Todos los sectores económicos de nuestros países tienen sus propios marcos regulatorios, sus propios marcos formativos, sus propios marcos de fomento, pues este sector también merece lo mismo, ¿no? Y también que como profesionales de la gestión cultural hay que entender que abogar por esos marcos legales y marcos legales sólidos no significaría depender del Estado, que ese es el problema de la gestión cultural, ¿no? Intentamos que estas leyes impliquen depender del Estado. Las leyes lo que significa es que construyen una base, un piso donde la industria puede generar sus propios ingresos, sus propias dinámicas de mercado, si lo querés ver así, o sus propias formas de sostenibilidad, vaya, si no queremos hablar de mercado. Entonces, no es que la ley vaya a reemplazar la autonomía, la ley lo que te va a permitir es poder construir o tener margen de construcción, que eso es muy importante y creo que en muchos debates
de si se crea una ley de cine, eso es lo que está muchos sectores que son reacios, ¿no? A la cultura, al arte, pues te dicen, no, es que lo que quieren esta gente es que se les regale dinero. No, no, todo lo contrario, la ley solo debe ser un marco regulatorio como cualquier otra industria de nuestros países. Ahora, ¿qué debe contener una ley de cine? Aquí hay muchísimos elementos, ¿no? Y no nos vamos a poder, no nos vamos a poner a recitar aquí cada ley, ¿no? Pero, ¿cuál sería el corazón? ¿Cuál sería el inicio? ¿Cuál sería la base? ¿Cuál sería ese territorio donde vamos a construir el edificio? Más que una oración, más que un mandato, yo empezaría, o la base sería más bien, una pregunta. ¿De dónde viene el dinero y cómo se distribuye? Esa es la estructura que hay que analizar. ¿De dónde viene el dinero y cómo se distribuye? Una ley de cine fuerte debería definir cuáles son las fuentes de financiamiento del sector. Y muchas legislaciones se crean, pero eh, quedan sin rigor a los años, porque se queda la ley de cine, o también que a veces hay artículos sobre el cine en algunas leyes de cultura, que se queda en lo vago, ¿no? En lo aspiracional, en lo abstracto, en que el cine es majestuoso. Sí, pero, ok, está bien, ya vi que reconociste por ley que el cine es majestuoso, pero ¿cómo subsiste? Eso es lo que se debería de legislar. Y aquí hay varias fuentes que se han probado en otros países, que han sido muy exitosas, que pues son las que quisiera que analizáramos. La primera, y probablemente la más clásica, es el gravamen sobre las entradas de cine. O sea que un porcentaje del precio de cada boleto que se vende va a un fondo. Y ese fondo reinvierte todo lo que ha recabado en producción nacional. Esto lo ha hecho en varios países, Argentina, por ejemplo, lo ha hecho, ¿no? Y pues ha sentado las bases, como menciono, para que el Inca subsista y pueda promocionar el cine. Entonces, quien consume cine contribuye a que haya más cine. De pronto aquí aparecerá alguien, ¿no? De Argentina y me va a decir, no, pero el Inca es terrible, es corrupto. Sí, ya sé, no pasa nada. El punto aquí no es que el Inca hace bien su trabajo o no. Aquí lo que está en discusión es que existe una estructura jurídica que permite, ¿no? Recaudar para apoyar al cine. Hay otra fuente que creo que cada vez más va tomando fuerza, y aunque había un rechazo al principio de ciertas empresas, pues ya es un casi pues un hecho que va a pasar en todos los países. Son los gravámenes a plataformas de streaming, ¿no? O a plataformas de distribución, que esto todavía, como menciono, está en un gran debate, pero creo que cada vez más se va masticando, se va aceptando. Me refiero, ¿no? A Netflix, Amazon, Disney Plus, cualquier plataforma, ¿no? Que obtenga ingresos de suscripciones por audiovisual. Si estas plataformas distribuyen audiovisual en los países, ¿no deberían estas plataformas también apostarle, promocionar el audiovisual en esos propios países? Francia ya lo está haciendo, España también ya lo está haciendo. Es más, España creo que es, si no mal recuerdo que leí por ahí, era el 1,5% de lo que recauda, ¿no? De las ganancias de Netflix, por ejemplo. El 1,5% tiene que ir al audiovisual, que esto va en el impuesto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es un impuesto que va para promocionar el cine en España. Y claro, esto ya es una discusión también en Latinoamérica de cómo generar esos gravámenes a estas plataformas de streaming para que pues también apoyen el cine que pues de todas maneras ellas mismas, las plataformas, van a terminar distribuyendo, van a terminar ganando, ¿no? Entonces, y es una muy buena iniciativa, pienso yo, puesto que se graba, ¿no? Aquellas actividades que
parecen que se escapan, ¿no? De este apoyo en el mundo real, en el mundo físico. Y la tercera que veo que también se implementa muchísimo son los propios incentivos fiscales. Eh, por ejemplo, deducción, si yo eh, como empresa, ¿no? Patrocino cierta largometraje, cierta producción audiovisual, tengo una deducción de impuestos, ¿no? O me dan devoluciones del IVA. Eso funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien, incluso para producción extranjera, es decir, que vengan empresas, ¿no? A producir a nuestros países e incentivar básicamente la inversión privada en nuestros países, que sí tiene ahí sus bemoles, ¿no? Sus cosas malas, pero tampoco podemos negar que es algo que, pues, yo no me enojaría si viene una empresa extranjera a producir una película en mi país, ¿sabes? Pues sé que tiene ahí sus cosas negativas, pero pues te imaginas. Entonces, tener fuentes de financiamiento son, son aspectos claves que debería contener la ley. La ley no debería de ser una aspiración, ¿no? Es decir, bueno, el cine cambiará el mundo, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos. Pero cómo se alimenta el cine, eso es importantísimo. Ahora, tener fuentes de financiamiento no va a ser suficiente si no hay mecanismos claros de distribución. La ley, claro, debe definir si los fondos se distribuyen mediante concursos, mediante coproducción, mediante créditos incluso, o una combinación de todos estos. Y la ley de cine no solo debe de decidir o imponer básicamente cómo se va a recaudar, también debe de definir cuáles son los criterios con los que se va a distribuir estos fondos, ¿no? Y aquí también hasta definir criterios, por ejemplo, de qué porcentaje va a reservas para regiones o territorios fuera de las capitales, fuera de las ciudades, si se va a destinar un porcentaje para desarrollar documentales, para la producción de qué sé yo, largometrajes de animación, para cine experimental, si querés también, ¿no? Los fondos tienen que también establecerse bajo parámetros de distribución, no solo buscar que se alimenten, ¿no? También buscar o definir cómo ellos alimentan a los productos audiovisuales. ¿Y qué pasa? Que la ley de cines también en ese sentido, si hablamos de cómo se alimenta y cómo se distribuye, también hablamos de cómo se promociona. Y aquí es interesante lo que se ha hecho en muchos países, la famosa cuota de pantalla. Las cuotas de pantalla son básicamente la obligación legal de que los cines, las televisoras o las plataformas, ¿no? Exhiban un mínimo de contenido nacional. Y eso es un gran debate, aunque parezca muy lógico para el sector cultural, es un gran debate, porque hay quienes lo ven como un proteccionismo casi anacrónico, ¿sabes? Eh, pero es importante, en mi opinión, es muy importante esta protección. Por ejemplo, en los años 90 en América Latina, cuando se comienza a abrir, ¿no? El mercado, se comienza a tener esta como ola de cines un poco ya más comerciales, un poco más, pues eso, comerciales, ¿no? Fuertes. Tenemos muchísimas cadenas de cines en Latinoamérica. Pues, ¿qué pasó? Se llenó la industria audiovisual de puras producciones de Hollywood, de puras producciones puramente palomiteras, lo cual tampoco está mal, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Que pues el cine nacional casi que desapareció de las pantallas en su momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, el cine nacional no iba a competir en igual de condiciones con una industria multimillonaria que tenía grandes recursos de marketing, grandes recursos de promoción y ¿qué va a pasar? Pues así que fue un intento de homicidio, ¿no? De los cines de nacionales de cada país.
Entonces, ¿qué salvó en muchos casos al cine nacional? Las propias cuotas de pantalla. Las cuotas de pantalla, es decir, mira, muy bonita la película que vas a pasar, pero de estas 100 que vas a pasar, una tiene que ser de cine nacional. Es que es básicamente un reconocimiento de que el mercado no, no, no garantiza que va a haber diversidad, ¿sabes? O sea, aquí tenemos que ser claros que el mercado no se regula solo, ¿no? Si el mercado no incentivas, no pones reglas, no pones algún tipo de cerco u orientación, el mercado va a terminar asesinando a nuestra industria audiovisual, ¿no? Entonces, aquí el punto está en promover eh, que el audiovisual tiene valor, pero ese valor pues no puede competir con estos grandes presupuestos de Hollywood. Y esto también creo que aplica o debería aplicarse más bien a las plataformas digitales, ¿no? Y es bien interesante porque hay muchas legislaciones en el mundo que están debatiendo esto y hay algunas, de hecho, que están incorporando esta obligación, ¿no? Que dentro del catálogo haya un mínimo de contenido local para estas plataformas de streaming. Si se operan en el territorio, pues digo, no me refiero a nivel internacional, sino que, vaya, por ejemplo, la Unión Europea ya tiene algunas directivas al respecto y esas directivas, pues obviamente es para las plataformas de streaming en ese país. O sea que si yo voy a Francia, en Francia se va a aplicar, ¿no? Esa directiva. Yo voy a ver más contenido de audiovisual producido en Francia, pero por ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Latinoamérica está un poquito atrás en ese aspecto. O sea, se debe actualizar las leyes de cine y que incorporen este elemento que es trascendental. Si es que ahora, bueno, no nos vamos a detener ahí, pero las plataformas de streaming pueden llegar a generar más que cualquier cine convencional hoy en el día, ¿no? Así que esto es importante. Es importantísimo que la ley de cine debe de establecer, porque, repito, aquí demostramos que el mercado no puede regularse solo, debe de haber cierta incentivo, cierta orientación. Entonces, aquí es importante tenerlo en cuenta. Y que aquí otra cuestión que debemos de establecer y que casi siempre se queda al margen, ¿no? De la discusión de cuando se habla de leyes de cine, pero creo que es igual de importante que el financiamiento, es la preservación del patrimonio audiovisual. Y de hecho, si me permiten, incluso la formación profesional del sector. Una ley de cine considero que debería contemplar la creación o el fortalecimiento, si lo quieren ver así, de archivos audiovisuales, de filmotecas. ¿Por qué? Porque el cine es memoria y la memoria se deteriora, ¿sí? No se cuida, ¿no? América Latina ha perdido una cantidad incalculable de material audiovisual precisamente por eso, por falta de políticas de preservación que como no existía un marco legal que promocionara o más bien protegiese estos archivos audiovisuales, pues claro, muchísimas películas que nunca se digitalizaron, noticieros, programas, registros, documentales incluso, pues ya no existen, ¿no? Ya no existen. Entonces, la ley debería obligar al Estado a garantizar condiciones de preservación para el acervo audiovisual, ¿no? Eso es una responsabilidad del Estado. Así como se protege el patrimonio material, ¿no? El audiovisual también es patrimonio. Y por otro lado, lo que mencionaba, la propia formación, una industria cinematográfica que es sostenible, em, se va a construir con personas que sean capacitadas. La ley puede contemplar, ¿verdad? Que sí se apoya con este fondo, que se apoya con la distribución, que se apoya con esta cuota, etcétera. Pero si no hay cineastas, me puedes explicar cómo funciona. Entonces, la ley debería contemplar que una parte de los recursos del sector,
que se están recogiendo no solo sea para la producción, sino que también sea para la formación técnica y artística. Se debería destinar a, por ejemplo, programas de educación cinematográfica en las escuelas, residencias artísticas, laboratorios de desarrollo de proyectos audiovisuales, obviamente, ¿no? Entonces, si sin esto, pues, claro, lo que va a pasar es que van a terminar produciendo películas, productoras extranjeras, con los mismos actores y técnicos de otros países, ¿no? Entonces eso no tendría ningún sentido. Debe de tener la ley una línea de formación. Si no, pues, ¿para qué, verdad? ¿Para qué promocionar cine si hay muy pocos cineastas formados? Entonces, y aquí hay otra cuestión. La ley debería de contemplar la gestión cultural del mismo sector audiovisual, ¿sabes? O sea, reconocer que el cine no lo hacen solo las personas que lo dirigen, ¿no? El director, la directora, también lo hacen personas de producción, personas guionistas, quienes trabajan en distribución, en la propia exhibición incluso, comunicación, la investigación, por ejemplo, en los documentales, todas esas personas necesitan condiciones laborales dignas, ¿sabes? Necesitan también su propia formación, necesitan su propio reconocimiento formal, profesional. Entonces, si las leyes solo contemplan a los propios directores, directoras de cine, a los actores o a las actrices, pues estamos mal, ¿no? La ley debe de contemplar todos los aspectos de producción de un audiovisual. Y implica eso, ¿no? Hasta la propia gestión de la propia industria audiovisual. Ahora ya quizás para ir cerrando, ¿no? O para ir aterrizando, creo que uno de los puntos más críticos que tienen actualmente las leyes de cine es la propia institucionalidad. Es decir, ¿qué entidad o entidades son las responsables de implementar la ley? ¿Cómo se gobiernan? ¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo rinden cuentas, ¿no? Si existen leyes de cine en países es un gran logro, pero si esa ley no crea una institucionalidad o una institucionalidad fuerte, autónoma, ¿no? Es básicamente un papel, un papel que te sirve para eso, ¿no? Para tener de adorno. Una ley puede tener los mejores objetivos del mundo, puede tener las mejores ideas, pero si el organismo encargado de ejecutarla va a depender, por ejemplo, del ministerio en turno, uf, pues las prioridades van a cambiar con cada gobierno, con cada política, más que, bueno, en nuestros países pasa que depende, por ejemplo, del Ministerio de Cultura y no sé si les pasa, en mi país pasa, ¿no? Que la persona encargada del ministerio cambia cada 2 años, ¿no? Entonces, em, claro, lo que va a crear es una inestabilidad en el sector audiovisual. Los modelos que han tenido éxito de leyes de cultura es que pues han tenido instituciones o agencias de cine con su propia junta directiva, que esa junta directiva tiene una representación diversa, ¿no? Del sector privado, de las academias, de la sociedad civil y obviamente del gobierno, ¿no? Pero es una estructura que pues está cimentada en la participación de todos los actores y sectores, ¿no? Que se ven involucrados. Hay incluso mecanismos claros, ¿no? De cómo se seleccionan los proyectos, hay rúbricas, hay criterios técnicos, hay criterios artísticos, hay jurados independientes, incluso anónimos. Hay un mecanismo de cómo publicar las decisiones que se toman, de publicar las cuentas que tienen, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa transparencia lo que va a hacer es legitimar a la institución, no solo frente al sector audiovisual, sino que frente a la ciudadanía. Recordemos que esto se paga gracias a los impuestos de la población, no solo del sector de cine, ¿no? Y otra cosa que creo que es importante es la territorialidad. Las legislaciones comienzan cada vez más a debatir sobre que el cine no puede ser solo de la gran ciudad, ¿no? Solo de la capital, que esto es algo terrible.
Las personas fuera de la ciudad no tienen derecho a hacer cine. Eso es, y no es que no tengan derecho porque se les prohíbe, es que si la ley solo promociona hacer cine desde lo urbano, pues claro, ¿no? Aquí, por ello, la ley debería tener mecanismos de articulación a nivel regional, a nivel local, para que el cine también se haga, ¿no? En esas ciudades intermedias, en regiones, en comunidades, que tienen sus propias historias, ¿no? Que tienen historias que contar y que muchas veces quedan invisibles en estos grandes catálogos nacionales, ¿no? Así que ese es el punto, ¿no? Que al final, si no hay una institucionalidad, si no hay una estructura que defienda esta ley de cine, pues va a ser nada más un papel bonito, ¿no? Va a ser un articulado bonito. Y que esta institucionalidad debe de ser descentralizada, ¿no? Debería de ser autónoma. Pero bueno, soñar también es válido. Soñar es válido, pero creo que es importante poner este tema en debate. Un buen episodio el de hoy, ¿no? Bueno, al menos yo me lo he pasado bien. Hay una idea que me gustaría que también, pues, creo que es importante tomarla. Es que una ley de cine es mucho más que un instrumento financiero, ¿no? Es casi la posición de un país, ¿no? Es la declaración de intenciones sobre qué tipo de industria cultural quiere construir un país, qué historias considera que merecen ser contadas y a quienes se reconoce como parte de ese ecosistema audiovisual. Cuando pensamos en leyes de cultura, ¿sabes? A veces imaginamos solo cuestiones técnicas, eh, nada más cuestiones abstractas que se alejan de la realidad del sector o de la realidad cotidiana, vaya. Pero en realidad la ley debería ser ese espacio, ¿no? Donde se debate, donde se cristaliza esas disputas, esos diálogos, esas discusiones, ¿no? em, Cómo se deciden esos proyectos que se financian, qué historias llegan a las salas, qué se preserva para futuras generaciones. Son preguntas políticas, son preguntas que son necesarias hablarlas, son necesarias discutirlas, obviamente con todo el respeto. Entonces, ¿qué pasa? Que pues a veces también las personas del audiovisual se dedican al audiovisual. Esto parece muy obvio, ¿no? Pero me refiero a que no tienen el tiempo para hacer estas gestiones o esta evaluación y por eso lo he tocado hoy, ¿no? Porque es la gestión cultural la que debería de trabajar para gestionar leyes que sean eficientes, ¿no? Que de verdad beneficien al sector. Y eso implica conocer cuáles son los mínimos que esas leyes necesitan, cuáles son los mínimos que esas políticas deberían contener. No va a ser lo mismo una ley de cultura o una ley de cine que haya sido hecha por políticos que una ley de cine que haya sido propuesta por gestores o gestoras culturales, ¿no? Entonces, creo que esa es mi reflexión, que ojalá pues pueda contribuir en algo al debate. Si este episodio te aportó algo, compartirlo con alguien que trabaje en gestión cultural, suscríbete en Spotify, Apple Podcast, YouTube o donde nos escuches. Seguirnos en Instagram, LinkedIn o Facebook como Cultura ORG para más contenido diario de esto que llamamos gestión cultural. Esto ha sido Gestión Cultural, el podcast. Nos escuchamos mañana con más y mejor de la gestión cultural. Un abrazo.